¿Te has imaginado qué había antes de en el principio, antes de las estrellas, de la tierra, de cualquier cosa tangible? Existía algo que pocas personas conocen, un pacto, un plan divino entre Padre e Hijo. Este evento extraordinario ocurrió en la eternidad pasada, cuando la salvación de la humanidad ya estaba definida, antes incluso de que el primer ser humano respirara. Esta historia revela el misterio que estuvo oculto durante eras. Antes de que la primera luz brillara sobre el vacío, antes de que cualquier mano humana pudiera tocar la materia, ya existía un concilio divino. Las Escrituras nos dan vislumbres preciosos de este momento trascendente. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo revela: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él en amor». Este no fue un suceso casual, sino un propósito deliberado que trasciende el tiempo tal como lo conocemos. El Padre y el Hijo, en perfecta comunión, establecieron un pacto eterno, una alianza que precedería a la propia creación. No había testigos humanos, solo la presencia eterna de la Trinidad en una armonía perfecta que nuestra mente finita apenas puede vislumbrar. La mente divina contemplaba el futuro con conocimiento perfecto. Ya sabía que su creación más preciada, aquella que recibiría el aliento divino y sería hecha a su imagen, eventualmente se apartaría de sus caminos. El pecado aún no existía, pero su antídoto ya estaba siendo preparado en la eternidad pasada, en un acto de amor que trasciende nuestra comprensión. El libro de Apocalipsis nos ofrece otro vislumbre de este momento precreación cuando menciona, en el capítulo 13, versículo 8, el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Este pasaje revela algo extraordinario. El sacrificio de Cristo no fue un plan de emergencia, sino un propósito establecido antes incluso de que se formara el primer átomo. En este concilio divino, el Hijo ya se ofrecía voluntariamente. Aunque el tiempo tal como lo conocemos aún no existiera, la decisión ya estaba tomada. El amor divino, en su máxima expresión, planeaba el mayor acto de sacrificio que el universo presenciaría. Jesús, la palabra que estaba con Dios y que era Dios, como dice Juan en su Evangelio, ya aceptaba el llamado a ser el Cordero. La sabiduría divina, personificada en Proverbios, capítulo 8, habla de este momento anterior a la creación. El Señor me poseía al principio de sus caminos, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de que existiera la tierra. Este pasaje nos lleva a contemplar cómo, en la eternidad pasada, todas las decisiones que afectarían el destino de la humanidad ya estaban siendo tomadas, con perfecta sabiduría y conocimiento. Mientras lo infinito se extendía sin límites y la eternidad fluía sin medida, otro aspecto de este concilio precreación se revelaba a través de la elección divina. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, leemos acerca de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. La predestinación no era solo un concepto abstracto, sino una realidad palpitante en el corazón divino. Cada nombre, cada vida que algún día existiría, ya era conocida y amada. El Padre ya veía cada rostro que un día se formaría, cada corazón que latiría, cada alma que necesitaría redención. En este momento atemporal, la gracia ya era ofrecida, no por méritos futuros de criaturas aún no creadas, sino por el amor puro que define la esencia divina. El propósito eterno incluía no solo la creación, sino la redención completa. No solo el inicio de todas las cosas, sino también su restauración final. En el silencio de la eternidad, antes de que se pronunciara cualquier palabra creadora, el plan de salvación ya estaba completo en todos sus detalles. No habría improvisación divina, ninguna reacción ante circunstancias imprevistas, sino la ejecución perfecta de un plan perfecto, concebido en la comunión perfecta de la Trinidad.
El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 19 y 20, también nos transporta a este momento precreación cuando habla de Cristo, el cual en verdad fue conocido incluso antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Mientras la Trinidad contemplaba el futuro con conocimiento perfecto, cada detalle del plan redentor ya estaba establecido. El lugar, el tiempo, las circunstancias del nacimiento virginal, la vida sin pecado, los milagros que se realizarían, el camino hacia la cruz, todo estaba ante los ojos divinos con perfecta claridad. La salvación no era una idea vaga, sino un plan meticulosamente elaborado. Cada profecía que más tarde se revelaría a los profetas, cada símbolo en el sistema sacrificial que se instituiría, cada tipo y sombra que señalaría al Mesías, todo estaba presente en el pensamiento divino antes de que se pronunciara la primera palabra creadora. La encarnación del Verbo no sería una sorpresa para el Padre o el Espíritu, sino la manifestación en el tiempo de lo que ya había sido determinado en la eternidad. El momento exacto, la línea genealógica específica, las condiciones históricas precisas, nada quedaría al azar, sino cuidadosamente planeado en el concilio divino. Este concilio eterno no trataba solo de la salvación individual, sino también de la formación de un pueblo especial. En Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, Pablo habla del propósito eterno que estableció en Cristo Jesús, nuestro Señor, relacionado con la Iglesia, que manifestaría la multiforme sabiduría de Dios. La Iglesia, aún inexistente, ya era contemplada como la novia del Cordero. Antes de que se reuniera cualquier congregación, antes de que se ofreciera cualquier adoración humana, el propósito de formar un cuerpo de creyentes ya estaba definido. Este cuerpo trascendería culturas, épocas y nacionalidades, uniendo a personas de todas las tribus y lenguas en torno al trono del Cordero. Este propósito incluía no solo la unidad de los creyentes entre sí, sino principalmente su unión con Cristo. El vínculo místico entre Cristo y su Iglesia, tan profundo que Pablo lo compararía después con el matrimonio, ya formaba parte del diseño divino antes de la creación. En el concilio precreación, mientras se determinaba la naturaleza de la creación física, también se proyectaba la naturaleza de la comunidad espiritual, que algún día sería llamada el cuerpo de Cristo. Esta comunidad no sería un plan alternativo o secundario, sino parte integral del propósito original de Dios para el universo. En la eternidad pasada, mientras el concilio divino delineaba su plan perfecto, la sabiduría de Dios ya se manifestaba en toda su complejidad. En primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, Pablo habla de la sabiduría de Dios en misterio, que estuvo oculta, la cual Dios ordenó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría no seguía los patrones que más tarde los hombres considerarían lógicos o esperados. Incorporaba paradojas divinas, fuerza manifestada en la debilidad, victoria a través de la derrota aparente, vida naciendo de la muerte, el Creador sometiéndose a su creación. El plan de redención no sería solo una reparación de emergencia de algo que salió mal, sino parte integral del propósito mayor de Dios desde antes de la fundación del mundo. La cruz, que un día se alzaría en una colina llamada Gólgota, ya proyectaba su sombra en la eternidad pasada, un símbolo del amor sacrificial que define la misma naturaleza divina. Mientras el concilio divino deliberaba, la sabiduría eterna ya preveía que el camino hacia la mayor gloria sería mediante el mayor sufrimiento, que la manifestación suprema del poder divino llegaría a través de la aparente debilidad de un hombre colgado entre el cielo y la tierra en una cruz romana. Este paradigma divino ya estaba en el corazón de la planificación eterna. Otro vislumbre fascinante de este evento precreación aparece en las palabras de Jesús, registradas en Juan, capítulo 17, versículo 24. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me diste,
porque me amaste antes de la fundación del mundo. En esta oración íntima, Jesús revela el amor que existía entre el Padre y el Hijo antes incluso de que el cosmos llegara a existir. Un amor perfecto, completo, sin principio ni fin. No era un amor necesitado de complemento, sino un amor tan desbordante que deseaba extenderse a las criaturas que aún serían formadas. Este amor intratrinitario ya contemplaba un propósito: compartir la gloria divina con seres creados. La intimidad perfecta entre Padre y Hijo no sería un círculo cerrado, sino que abriría espacio para que otros, aquellos que serían dados al Hijo, pudieran participar de esa comunión. En el concilio divino, antes de la creación, había un anhelo: que criaturas finitas pudieran, de alguna manera misteriosa, participar de la gloria infinita. Este anhelo no nacía de ninguna necesidad divina, sino de la naturaleza desbordante del amor que ya existía en perfección en la Trinidad, desde antes de que se empezara a contar el tiempo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 25 y 26, habla de un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado. Este misterio, guardado en el silencio de la eternidad pasada, aguardaba el momento perfecto para ser revelado. En el concilio divino, antes de la creación, ya estaba determinado ese tiempo de revelación. No sería inmediato, sino progresivo. A lo largo de los siglos, Dios iría revelando partes de su plan eterno, primero a través de promesas, luego mediante la ley, después por medio de los profetas, y finalmente en la persona de su Hijo. Había una pedagogía divina en este proceso. La revelación no sería completa de una sola vez, sino gradual, preparando a la humanidad para recibir la plenitud de la verdad. Como un maestro sabio que sabe cuánto puede asimilar su alumno en cada momento, Dios planeó cada etapa de esta revelación progresiva desde antes de los tiempos eternos. En Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo menciona la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. Esta promesa precreación no fue hecha a criaturas inexistentes, sino establecida en el consejo divino como un propósito inmutable. La vida eterna no era sólo longevidad infinita, sino una calidad de existencia en comunión con Dios. En el concilio divino, antes de la creación, ya se definía que la eternidad sería compartida, que criaturas finitas recibirían el privilegio de participar de la naturaleza divina, como expresaría Pedro más tarde. Esta vida eterna estaría garantizada por la fidelidad de un Dios que no puede mentir. Su promesa, establecida antes incluso de que existiera alguien para recibirla, estaba fundamentada en su propia naturaleza inmutable. El concilio divino no estaba sujeto a revisiones o ajustes. Lo que se determinó en la eternidad pasada sería cumplido con precisión. El concepto de vida eterna ya incluía la restauración completa de la comunión que sería rota por la caída, aún no ocurrida. En el pensamiento divino, la separación causada por el pecado ya era vista como algo temporal, un intervalo breve antes de que la comunión eterna, planeada desde antes de la fundación del mundo, se estableciera plenamente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, revela otro aspecto del concilio precreación, el llamado divino, según su propio propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Este llamado no estaría basado en obras o méritos humanos, sino en la gracia preexistente. Antes de que ningún ser humano pudiera realizar cualquier acto de justicia o injusticia, la gracia ya se había establecido como el fundamento de la relación entre Dios y su futura creación. Esta gracia precreación demuestra la iniciativa divina en el proceso de redención. El primer movimiento partió de Dios hacia la humanidad, no al revés. Antes de que se cometiera el primer pecado, antes de que se pronunciara la primera oración de arrepentimiento, la gracia ya estaba disponible, esperando el momento de ser derramada sobre quienes aún no existían. En el concilio divino, la salvación ya se veía como un don gratuito, no como una recompensa por méritos.
Aunque la justicia divina exigiera satisfacción, la gracia divina ya había ideado el medio por el cual se cumpliría esa satisfacción, no a través de las obras de la criatura, sino por el sacrificio del propio Creador encarnado, determinado desde antes de los tiempos eternos. El libro de Proverbios, capítulo 8, nos brinda una imagen poética de la sabiduría divina, presente antes de la creación. Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el horizonte sobre la faz del abismo, cuando afirmaba las nubes arriba, cuando establecía las fuentes del abismo, cuando al mar ponía su límite, entonces yo estaba con Él como arquitecto. Este pasaje antropomórfico nos permite vislumbrar la planificación divina anterior a la creación. Mientras se diseñaban meticulosamente los detalles del universo físico, también recibían atención minuciosa los detalles del plan de redención, cada ley natural que regiría el cosmos, cada principio que sostendría la vida, cada patrón de belleza y orden, todo estaba siendo definido con sabiduría infinita. Simultáneamente, cada aspecto del plan redentor se establecía con la misma precisión y hermosura. El mismo tejido del universo sería trazado para acomodar tanto la creación como la redención. La sabiduría personificada en este pasaje nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la planificación divina. Como un arquitecto magistral, Dios no solo bosquejaba el universo físico, sino que simultáneamente diseñaba el universo moral y espiritual. Cada detalle de la creación material ya estaba planeado para acoger el drama de la redención que un día se desarrollaría en su escenario. En Mateo, capítulo 25, versículo 34, Jesús revela otro elemento del concilio precreación cuando habla del reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Este reino no era un plan secundario, sino parte integral del propósito original. En el concilio divino, mientras se planeaba la creación física, también se proyectaba un reino espiritual. Este reino trascendería los reinos y las naciones terrenales, sería eterno en su duración y perfecto en su naturaleza. Aunque temporalmente oscurecido por el pecado que entraría en el mundo, este reino se mantendría como el destino final de los redimidos. La preparación de este reino desde la fundación del mundo demuestra la confianza divina en su propio plan redentor. Aun sabiendo que la creación se apartaría, Dios ya preparaba su restauración. El reino no fue un ajuste posterior, sino parte del proyecto original, revelando la perfecta integración entre creación y redención en el pensamiento divino. Este reino, preparado incluso antes de la creación del mundo, ya preveía la restauración completa de todas las cosas. Lo que se perdería en Edén sería recuperado de forma aún más gloriosa en la Nueva Jerusalén. Lo que comenzaría como un jardín, terminaría como una ciudad, demostrando no solo restauración, sino también progreso y desarrollo dentro del plan divino. En Hebreos, capítulo 4, versículo 3, leemos que sus obras estaban terminadas desde la fundación del mundo. Esta declaración paradójica sugiere una realidad trascendente. En la mente divina, el fin ya estaba presente en el principio. Durante el concilio precreación, la historia completa del universo ya estaba ante los ojos divinos. Cada momento, desde el primer instante de la creación hasta la consumación final, estaba presente simultáneamente para un Dios que trasciende el tiempo. El alfa y la omega, el principio y el fin, coexistían en la eternidad divina. Las obras estaban terminadas, no en el sentido de una predeterminación mecánica que anulara el libre albedrío, sino en el sentido del conocimiento perfecto y la provisión divina. Cada contingencia ya era conocida, cada elección humana ya estaba prevista y cada provisión necesaria ya estaba garantizada. Este concepto de obras terminadas, desde la fundación del mundo, nos invita a contemplar la trascendencia divina sobre el tiempo lineal. Para nosotros, sujetos a la secuencia de momentos presentes que llamamos tiempo, el futuro es incierto y el pasado es inmutable. Para Dios, en el concilio eterno, toda la historia ya estaba presente, no como algo establecido de forma determinista,
sino como algo perfectamente conocido. En Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8, encontramos una referencia al libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo. Esta imagen del libro celestial que ya existía antes de la creación nos brinda otro destello del concilio divino. En este concilio eterno, los nombres de aquellos que algún día responderían al llamado divino ya eran conocidos, no como una lista arbitraria, sino como la expresión del conocimiento perfecto de un Dios que ve el fin desde el principio. Cada persona que algún día aceptaría el sacrificio del Cordero ya era vista y amada. El libro de la vida no era solo un registro burocrático, sino un símbolo de la relación personal que Dios deseaba establecer con cada individuo. Antes de que cualquier ser humano respirara, el Creador ya conocía a cada uno por nombre y anticipaba el momento en que entrarían en comunión con Él mediante el sacrificio del Cordero. La imagen del libro de la vida nos recuerda que el plan de salvación no era genérico ni impersonal. En el concilio divino, cada alma era individualmente conocida y amada. Cada historia personal ya estaba presente ante los ojos divinos. La redención no sería solo para la humanidad en conjunto, sino para cada persona específica que algún día respondería al llamado de amor del Creador. En Juan, capítulo 1, versículo 1 leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Esta afirmación nos transporta a antes del «en el principio» de Génesis, revelándonos la preexistencia eterna del Hijo. Durante el concilio divino, la palabra que después se haría carne ya existía en perfecta comunión con el Padre. La relación intratrinitaria ya expresaba esa unidad perfecta por la que Jesús oraría más tarde, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa comunión perfecta sería la base del plan redentor. El Hijo no sería enviado como un extraño a la misión, sino como alguien que comprendía perfectamente el corazón del Padre y compartía plenamente su propósito. La encarnación no sería el comienzo de la existencia del Hijo, sino la extensión de su eterna comunión con el Padre dentro de la experiencia humana. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios ya conocía el plan en su totalidad. No había resistencia ni vacilación, sino armonía perfecta de voluntad. El Hijo, que desde la eternidad disfrutaba de la gloria junto al Padre, ya sabía que se despojaría de esa gloria, tomando forma de siervo, para llevar a cabo el plan salvífico establecido en el concilio divino antes de la creación. En Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo declara acerca de Cristo: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas». En el concilio divino, antes de la creación, ya se establecía que el Hijo sería no solo el agente de la creación, sino también su fin último. El universo no sería creado sin dirección ni sentido, sino con un propósito definido: la glorificación del Hijo. Cada galaxia, cada sistema solar, cada planeta, cada ser vivo, todo sería creado por medio de Él y para Él. El plan redentor no sería un cambio de rumbo, sino parte integral de este propósito mayor. La cruz, eje central de la historia humana, ya ocupaba el centro de la planificación divina antes de que se formara el primer átomo. Esta centralidad de Cristo en el propósito creador y redentor revela la unidad del plan divino. No habría separación entre creación y redención. El mismo Verbo que crearía todas las cosas también las redimiría. La misma palabra que diría «hágase la luz» en el principio, un día declararía «consumado es» en la cruz. Esta coherencia perfecta ya estaba establecida en el concilio divino antes de la creación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, nos ofrece otro vistazo del concilio precreación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual, en verdad, fue conocido incluso antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros.
En el concilio divino, el valor de la sangre redentora ya estaba establecido. Su precio infinito, capaz de cubrir los pecados de toda la humanidad, ya era reconocido por el Padre. El Cordero sin mancha y sin contaminación ya era conocido, no solo en la presciencia divina, sino en la aceptación de su sacrificio futuro. Este pasaje revela la unidad de propósito entre Padre e Hijo. El sacrificio no sería impuesto al Hijo, ni aceptado con reticencia por el Padre. Había perfecta armonía en el concilio divino. El Hijo se ofrecía voluntariamente, y el Padre recibía amorosamente esa ofrenda como suficiente para la redención de la humanidad aún no creada. La manifestación en estos últimos tiempos sería solamente la ejecución en el tiempo de lo que ya estaba plenamente establecido en la eternidad. El misterio oculto por eras sería revelado en el momento preciso, cuando todas las preparaciones estuvieran completas, y todo esto ya estaba previsto y planeado antes de la fundación del mundo. En Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, Dios declara: «Yo soy Dios, y no hay otro, que anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho, diciendo: mi plan se cumplirá, y haré toda mi voluntad». Esta declaración nos da otra mirada al concilio divino precreación. El plan de Dios no estaba sujeto a contingencias ni a ajustes de último momento. Lo que se decidió en la eternidad pasada se ejecutaría con exactitud, no por una imposición autoritaria sobre criaturas autómatas, sino por la sabiduría infinita capaz de incorporar incluso las decisiones libres de los seres humanos en su plan mayor. El anuncio del fin desde el principio revela la trascendencia divina sobre el tiempo lineal. Para Dios el futuro no es una incógnita, sino una realidad ya conocida. En el concilio precreación, toda la línea temporal de la historia humana estaba presente simultáneamente ante los ojos divinos. Esta declaración de Isaías nos hace contemplar la soberanía divina ejercida en el concilio eterno. Dios no sería sorprendido por los eventos futuros ni necesitaría improvisar ante situaciones inesperadas. Su plan, su deliberación y planificación permanecería inamovible, no por rigidez, sino por perfección. En Hechos, capítulo 15, versículo 18, leemos que al Señor le son conocidas todas sus obras desde el principio del mundo. Esta afirmación, dicha en el contexto del Concilio de Jerusalén, hace eco de la realidad del concilio divino precreación. En la planificación eterna, cada obra divina ya era conocida en su totalidad. Cada intervención en la historia humana, cada manifestación de poder, cada acto de misericordia, cada juicio, todo estaba presente en la mente divina antes de que el tiempo comenzara a fluir. Este conocimiento no era meramente intelectual, sino relacional. Dios conocía no solo los eventos futuros, sino el impacto que cada uno tendría en las vidas individuales de quienes algún día existirían. Cada lágrima que sería enjugada, cada corazón roto que sería restaurado, cada alma perdida que sería hallada, todo ya era conocido y amado. En el concilio divino, el conocimiento de las obras futuras no era simplemente prever lo que podría suceder, sino un conocimiento perfecto de lo que sucedería como resultado del plan divino. La historia no sería una serie de accidentes o coincidencias, sino la ejecución en el tiempo de lo que se planeó en la eternidad. Cada detalle, desde el más aparentemente insignificante hasta el más obviamente importante, estaba presente en la mente divina. En Efesios capítulo 1, versículo 10, Pablo habla del propósito de reunir en Cristo todas las cosas, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este propósito universal de recapitulación ya estaba definido en el concilio divino precreación. La historia no avanzaría hacia un final incierto, sino hacia una consumación planeada desde la eternidad. El arco narrativo del universo, establecido antes de la creación, tendría su clímax en la reunión de todas las cosas bajo la cabeza de Cristo. Este propósito revela la coherencia perfecta del plan divino.
La creación y la redención no serían capítulos inconexos, sino parte de una gran narrativa unificada. El jardín del Edén y la Nueva Jerusalén, el paraíso perdido y el paraíso restaurado, formarían un círculo perfecto, no por casualidad, sino por diseño divino establecido antes de que el tiempo comenzara. Como expresa Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Este fue el evento que ocurrió antes de la creación del mundo, el establecimiento de un propósito eterno centrado en Cristo, en el cual toda la creación encontraría su significado y destino final. Un plan perfecto, concebido en un amor perfecto, para ser ejecutado por la sabiduría perfecta, resultando en la gloria perfecta.